yo te lo paso. Pues regresamos, programa especial Fiestas de la Vendimia, hasta el día 16 de septiembre. Vamos a hablarles a continuación sobre un homenaje que han hecho al mundo de la tonelería a través de los trabajos de Francisco Pinto y Eduardo Pereiras. El oficio de la tonelería a través de la mirada artística. Es una exposición que podemos ver desde el pasado 4 de septiembre y hasta el 14 de octubre en la sala de Profundis en los claustros de Santo Domingo. Para hablarnos de todo ello y de por qué surgió la idea o cómo surgió la idea de esta iniciativa, hemos invitado al programa precisamente a Francisco Pinto. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, pues una interesante muestra, Francisco. ¿Cómo prefieres que te llame, Francisco o Paco? Paco. Paco. Francisco, oficialmente Paco para los amigos, como yo digo. Paco, ¿cómo surge la idea o la iniciativa de llevar a cabo esta interesante muestra? Pues la iniciativa surge desde la Fundación Francisco Pinto Barraquero, una fundación que constituimos hace un par de años y que responde a la iniciativa que venimos desarrollando prácticamente desde el fallecimiento de mi padre en 2004 y que la hemos constituido los tres hermanos. Esta fundación, pues entre sus labores estaba la de inventariado, catalogación de toda la obra y la puesta en valor de la obra artística de nuestro padre, y al realizar ese inventario, al clasificar las piezas, pues reunimos una cantidad importante de obras en relación al tema de la tonelería. Había ya un fondo de pinturas al óleo que se expuso, creo que fue en el año 79 y en el año 81 y 82, y que desde entonces no se volvió a exponer, y que eran sobre el tema de la tonelería. Luego esa parte de los óleos ya estaba conocida, por lo menos por los más mayores de la ciudad, porque estoy hablando hace 40 años, y sin embargo todo el conjunto de dibujos preparatorios, ensayos, había una cantidad tremenda que no solamente recogía hitos concretos de la fabricación de una bota en esos cuadros, sino que también eran los procesos intermedios. Con todo este material le propusimos al Ayuntamiento y al Consejo Regulador esta exposición, con objeto de decir, bueno, hay una obra que recoge todo el proceso de fabricación de una bota, desde el principio hasta el final, desde la elección de la madera hasta un apartado último que hemos dedicado al descanso del tonelero, también. Incluso, y está todo el proceso completo. Y les mostramos el contenido que había y se animaron, por supuesto, a desarrollar esta iniciativa. Esto fue hace 2 años, desde entonces hemos estado pues preparando el material, hablando con toneleros, preparando el contenido, enterándonos un poco de este mundo de la tonelería de qué va, porque ninguno de nosotros somos toneleros. Pero veíamos que a través de esta obra artística aquello tenía había un material importante. Pero otro de los objetivos de la Fundación es no solamente hablar de la obra de nuestro padre, sino contextualizarla en su época, desde los años 50 a prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Y por eso decidimos que había que darle un significado. Y intentamos reunir obras de fotografía, encontramos entonces que había una colección de fotografía que ya en parte estaba conocida, buena parte, de Eduardo Pereiras, y que ya Adrián Fatou hizo en su momento un trabajo de investigación. Gran fotógrafo también. Adrián Fatou. Y a través de su viuda, Ana, pues pudimos contactar con la Bodegas Tradición, que tenía ese fondo documental, que había adquirido ese fondo documental, y poder recuperar parte de esa fotografía y positivarla y que estuvieran en la exposición. Teníamos por un lado la obra de nuestro padre, la obra fotográfica de Eduardo Pereira, teníamos y fuimos descubriendo también un léxico de tonelería precioso, que es una terminología que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. ¿Y que se sigue utilizando? Y se sigue en parte utilizando, claro, se utilizan aquellos que se siguen, aquellos que corresponden a trabajos que se siguen haciendo. Sabes que con la industrialización de la tonelería, muchos de los trabajos tradicionales y artesanos desaparecen, y con ellos las palabras que lo denominan. Entonces había un léxico, que además había un trabajo de Antonio Roldán del año 64, que hizo un diccionario precioso de términos de tonelería, aparte de otros trabajos que existen sobre el tema. Recogimos eso y dijimos, tienen que estar las palabras, la obra artística, la obra plástica, también
las herramientas, que eran como el resultado de ese hacer, de ese oficio, ¿no? Que ese oficio se realiza fundamentalmente manual. O sea, sí, artesanal totalmente. Antes era artesanal, ahora ya hay más máquinas, pero cuando era artesanal generaron un conjunto de herramientas que todas tienen una calidad incluso plástica, ¿no? Es decir, hemos intentado que esas herramientas se convirtieran también en objetos expositivos. Entonces, con todos esos elementos y un vídeo que en el año, creo que en 2014, se hizo en esta casa, en Onda Jerez, también magnífico, con una calidad plástica que nos pareció muy interesante. Eso fue, perdona Paco, para el programa Intramuros de Estela Fernández. Exactamente. Entonces solicitamos a esta casa la sesión temporal de ese vídeo para proyectarlo en la exposición y está allí puesto en una pantalla, está en bucle. Lo hemos reducido a 10 minutos para que de tiempo, porque era media hora, era mucho tiempo para... Sí, para que el público no tenga que estar detenido mucho tiempo. Exactamente. Y creo que lo hemos resumido lo sustancial y con todo ese material pues lo hemos organizado cronológicamente, es decir, desde la elección de las maderas hasta el montaje de lo que sería la barrica, la bota, pues todo el proceso completo en un recorrido secuencial que es toda la sala, ¿no? Y que está acompañada de una serie de información donde a través del propio léxico se va entendiendo la obra y a través de la obra se va reconociendo las labores. ¿Y es un léxico entendible? Sí, sí, muchos de ellos, bueno, son algunos términos muy bonitos porque son términos que tienen una regambre muy local. Y que algunos de ellos han quedado en el habla local también, pero muchos de ellos, como te decía, se están perdiendo. Paraura, flete, dolador, oficial o dolador, hay montones de términos. Claro, para entender todos esos términos por vuestra parte, es lo que decíamos antes, os habéis tenido que documentar muchísimo. Claro, hablar sobre todo con toneleros, también según las tonelerías los términos van cambiando. Entonces para nosotros fue una referencia muy interesante ese diccionario que estaba hecho por un especialista en análisis lexicológico. Por tanto, era una persona que había recopilado ya en su momento, en ese año, en 1964, y lo había ordenado. Por tanto, había las variantes que más castizas, la eliminación de las Ds tradicionales de aquí, estaba muy completo y además era muy descriptivo. Entonces, hemos intentado que toda la información que hemos ido añadiendo a esas imágenes, pues que estuvieran evidentemente correctas, ¿no? Siempre desde un punto de vista muy de la máxima humildad, porque quien sabe de eso son los toneleros. Evidentemente, y por ello, para que esta exposición, vuestra muestra, quedara fantástica, pues como decía Paco hace tan solo unos minutos, os habéis tenido que un poco documentar sobre la historia de lo que es la tonelería, que además vuestro padre quiso dejar aquí con nosotros pues este gran trabajo. ¿Os habéis preguntado por qué vuestro padre quiso dedicar este trabajo a la tonelería? Sí, hay una razón fundamental. Él estudia en Madrid entre los años 40 y 50. En esa época, estamos hablando de la posguerra, en plena dictadura, había dos corrientes artísticas. Una, la oficialista, donde los artistas se dedicaban a temas muy mitológicos o al realzar determinadas figuras, etcétera. Y otro, de muchos artistas que no pudiéndose ir al extranjero, porque se quedaron aquí, los que fueron al extranjero son los que desarrollaron la vanguardia más avanzada, los que se quedaron aquí hicieron un trabajo que desde el realismo artístico abordaron el tema de la gente, del pueblo, de los oficios, de los pescadores, de la gente del campo, y estudiaron los caracteres, lo que llaman ellos los caracteres, que eran estudios y análisis pues, de personas del campo, personas dedicadas a distintas faenas, distintos trabajos. Eso era algo que él de alguna manera recibe cuando tiene esa formación en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes en Madrid, y muchos de sus maestros se la trasladan, ¿no? Se la infiltran de alguna manera. Cuando él llega a Jerez, su labor se dedica por un lado a la imaginería, en la que tiene muchas obras reconocidas, pero por otro lado hay un desarrollo personal en esas cuestiones.
en esos trabajos. Empieza pues ya desde el principio al tema del arrumbador, al pisador de la uva. Son personas que él iba conociendo, muchos de ellos pertenecían a su ámbito social, al colectivo con el que él convivía, otros eran oficios que conocía a través de su padre, y el tema de la bodega, de la tonelería, siempre les resultó muy atractivo, ¿no? Igual que a Eduardo Pereira el tema de las bodegas y de las tonelerías pues también le atrajo, porque es una fuente de expresividad tremenda. Sería muy interesante, no sé si os lo habéis planteado, Paco, esta muestra que, recuerden, va a permanecer en los claustros de Santo Domingo, en la sala de Profundis, hasta el 14 de octubre, ya que muestra tanto de lo que es algo de Jerez como la profesión de la tonelería, que fuese un poco itinerante. Hombre, eso sería magnífico. Porque al final esto es educar también. Claro. Es educar a través de algo que pertenece a nuestra cultura. Claro. Y sobre todo la conservación de un patrimonio, ¿no? Si tú puedes conservar el patrimonio, pues guardándolo en una habitación, en un almacén, o teniéndolo en un museo expuesto, o lo puedes hacer intentando activar distintas sensibilidades, que es lo que hemos intentado. Aquellas personas que se ven atraídas por la literatura, pues a través de los textos, de las palabras, de la imagen fotográfica, de un recorrido por las herramientas, o sea, que cada uno pueda ver que aquellas herramientas herrumbrosas ya que hay allí, las metidas en las vitrinas, están herrumbrosas porque no se usan, porque ya han perdido. Pero bueno, eso es historia también. Y es historia, y por eso que es historia, la manera de recuperarla es mantenerla viva. Y en este caso, pues teníamos la peculiaridad de que determinados artistas, en este caso ellos dos, pues habían hecho un trabajo de introspección en ese mundo, que no es simplemente llegar y hacer una foto de retrato de los tonaleros trabajando, no era levantar hasta notarial de aquello, era profundizar en el quehacer, en la manera de entender el trabajo como algo digno. O sea, estamos hablando de personas que trabajaban con sus manos, que trabajaban con su fuerza, que se dejaban la vida. Claro, y que generaban unos elementos que en sí son obras artísticas, ¿no? O sea, un tonel tiene una utilidad fundamental, es estrictamente funcional, para contener vino y criar el vino. Pero después tienes la propia forma del tonel, adquiere un significado importante. Y tiene un sentido. Y tiene un sentido. Entonces, toda esa relación de lo artístico, que no está solamente en las obras pictórico-escultóricas, está también en las propias herramientas. Las herramientas se pueden hacer. Hombre, sin lugar a dudas, sin las herramientas seguramente no se podría trabajar. Claro. Con ese tipo de herramientas. Y son una extensión de la mano. Hay un pequeño texto que lo pueden encontrar en la entrada de la exposición, donde habla de eso, ¿no? De cómo la mano se extiende. La mano es la conexión del pensamiento con el hacer constante, ¿no? Nuestro. Y cómo la herramienta es una extensión de la mano y de ese hacer. Bueno, pues esta muestra pueden visitarla en los claustros de Santo Domingo y lo van a disfrutar muchísimo seguro, pero como van a disfrutar de las actividades paralelas que habéis organizado, por cierto, Paco, que al margen de lo que yo te he comentado de la exposición, que sea un poco itinerante, sí, sería fantástico que esta muestra estuviera como permanente en una bodega. Son iniciativas que hemos lanzado también, pero esa iniciativa tiene que recoger a alguien. No, evidentemente, pero como estamos en televisión lo lanzamos. Por supuesto. Lo seguimos lanzando, pero que me parecería muy interesante. Sería lo idóneo. Claro. Pero aparte hay más iniciativas. O sea, nosotros tenemos puesta la ilusión en desarrollar, utilizando como argumento la obra de nuestro padre, una introspección en el mundo del arte, ¿no? Y para nosotros es fundamental desarrollarlo. Ahora mismo partimos de la ayuda del ayuntamiento, del consejo regulador y de nuestro propio tiempo. Pero bueno, ya más para adelante, cuando tengamos un programa concreto de cosas a desarrollar, pues nuestra intención es incluso pedir pues microcréditos a la gente que se implique o que participe de alguna manera o que aporte cosas, ¿no? Incluso premios para jóvenes artistas. De todo eso estamos. Perdona, Paco, tenemos un minuto. Sí. ¿Vale? Antes de terminar el programa, si quieres comentar alguna de las actividades paralelas. Sí, en paralelo a la exposición se han desarrollado varias conferencias. Una que será mañana jueves 13, ¿no? Creo que es. Sí, jueves 13. Mañana jueves 13 a las 8:30 de la tarde, donde se va a hacer un recorrido por la historia de la tonelería. Creo que es una conferencia interesantísima que va a estar a cargo de Mariscal Trujillo, Antonio Mariscal Trujillo, que es un especialista en el tema. Y a la vez, al igual que esa, hay unas visitas guiadas a 2 tonelerías que se han ofrecido a participar,
la tonelería de Lobato y la tonelería de Páez y la tonelería de Huberto Domecq, y después habrá otras charlas, como son una que daré yo sobre la obra en concreto de mi padre, para solventar muchas de las cosas que me preguntaba, otra que habrá, que es una mesa redonda de distintos fotógrafos y especialistas sobre la obra de Eduardo Pereira, y una final que será una mesa redonda donde se invita a participar a toneleros y a personas del oficio del gremio para que participen. Esa es la idea. Perfecto, pues hasta el 14 de octubre. Eso es, en los claustros de Santo Domingo pueden disfrutar de esta exposición, El oficio de la tonelería, a través de la mirada artística tanto de Francisco Pinto, por un lado, como de Eduardo Pereiras. Paco, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias por venir al programa, gracias por descubrir bueno, pues apuntes interesantes en torno a la historia de la tonelería, y gracias por esta iniciativa. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues no hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Le emplazamos para mañana a partir de las 11. Ya saben que tienen una cita con este programa especial Fiestas de la Vendimia este año 2018. Hasta mañana y sean felices.